¿Cómo yo busco que una superficie esté aséptica? Realizando antisepsia. Entonces, para realizar esa antisepsia, voy a utilizar productos, sobre todo químicos. ¿Por qué? Si yo quiero desinfectar, por ejemplo, de viral su mano, no le voy a meter al horno y le voy a poner, o al pupinel y le voy a decir, a ver, va a estar 10 minutos. No, voy a utilizar ¿qué? Soluciones. ¿Saben lo que son soluciones, no? ¿Quién no sabe qué es una solución? Una solución es la mezcla de un soluto con un solvente. Esa es una solución. ¿No? En bioquímica igual van a hablar bastante de soluciones. Entonces, cuando yo les hablo de soluciones, me estoy refiriendo a un líquido. A un líquido que ya está preparado. ¿No? Entonces, hay soluciones que lo han debido ver en el plano cuantitativo en la parte de bioquímica. Hay soluciones que se mezclan un soluto con agua. ¿No? Por ejemplo, el azúcar con agua, sal con agua, entonces soluto con agua. Hay soluciones que se mezclan agua con agua. Por ejemplo, el alcohol con gaseosa. Entonces, es agua con agua. Sigue siendo una solución. El yodo con alcohol. Alcohol yodado. El yodo con solución de povidona. Yodo povidona. El líquido con líquido. Igual sigue siendo una solución. Hay también soluciones que se mezclan gases en líquido, ¿no? Pero ya son otro tipo. Ahora, a partir de ahora, cuando hablemos o cuando ustedes escuchen soluciones, es una mezcla. Luego ya van a ver de qué tipo, qué cosas se mezclan, qué con qué. Pero, para empezar, vamos a decir que la antisepsia se realiza con soluciones. Obviamente que el alcohol, ¿qué es? Es una solución química, ¿no? Es parte de la química del carbono. ¿Cómo se forma un alcohol? Tiene una molécula de carbono dentro de la química del carbono. El alcohol se representa como H, ¿no? Es un oxidrilo. Entonces, cuando un oxidrilo está en la molécula de carbono, pues ya le da propiedades alcohólicas. Entonces, todos los antisépticos son químicos, todos. Se puede utilizar, como les he dicho, sobre la piel o sobre cualquier otro tipo de tejido vivo para inhibir o eliminar el microorganismo o los microorganismos. Ahora, cuando realizamos nosotros una antisepsia, tratamos, como dice, de inhibir o eliminar, pero dice tratamos. ¿Por qué? Porque con los procedimientos, con la antisepsia que voy a realizar, trato de que se elimine la mayor cantidad de gérmenes. Pero ¿cómo voy a estar seguro de que he eliminado la mayor cantidad de gérmenes? No puedo estar seguro. Por ejemplo, por aquí puede haber hongos, ¿no? Yo asumo que, a ver, de aquí, digamos, de 100 de tus compañeros, ¿cuántos puedes creer que tienen hongos aquí en el pliegue del codo? Yo asumo que nadie, porque los hongos no viven en la piel. En la piel también tenemos células de defensa. Yo asumo que nadie tiene, a menos que alguien tenga alguna inmunosupresión, ¿no? Digamos, alguien con HIV, los hongos pueden estar en la piel, los hongos pueden estar en la boca, pero en una persona sana no tendría por qué haber hongos en la piel. Pero sí tenemos estafilococos que viven con nosotros, estreptococos en la piel. Entonces, eso en la parte de bacteriología van a ver. Tenemos estreptococos, tenemos estafilococos en la piel, pero que nos producen enfermedad. No nos producen enfermedad. ¿Por qué? Porque la primera barrera de defensa del cuerpo es la piel. La piel es gruesa y es impermeable. Ustedes se van a la piscina, pueden estar ahí 24 horas remojadas
pero el agua no va a entrar por la piel, ¿no? Ni se van a hinchar, ni nada, ni se va a salir el agua. Máximo su piel se va a volver ahí, se va a volver bien naturalizada, pero no va a pasar nada más. Entonces los gérmenes tampoco atraviesan la piel. Pero si yo le voy a pinchar a Vidal, le voy a tomar una muestra, ¿qué estoy haciendo? Estoy comunicando el exterior con el interior. A eso se llama solución de continuidad. Es igual, toda su vida van a escuchar eso. Estoy generando una solución de continuidad a través de la piel. Y si yo le echo un pequeño hoyito ahí con la jeringa, esos estafilococos que estaban ahí alrededor, aprovechan pues ese lugarcito para ingresar. Y si yo, capo, pues no le he tomado, no le he desinfectado, a ver, ven, trae tu codo, salsa, listo, y esta muestra para el laboratorio, y al día siguiente va a estar rojo. Al siguiente día ya va a estar hinchado, ya va a estar con fiebre, y va a estar saliendo pus de ahí, porque el estafilococo y el estreptococo son gérmenes que producen pus. Algunos de ustedes se han raspicado tal vez una rodilla al jugar pelota y no se ha curado. Luego al día siguiente ya estaba con un poquito de pus. ¿Qué ha pasado? Pues es el estafilococo. Entonces luego ya siendo lavo, siendo cura, no pasa nada. Todavía está en las capas más superficiales de la piel del estafilococo. Pero ahí empezó la piel y ahí se ha empezado a multiplicar y empezó a producir. Entonces, si entra dentro de la sangre, pasa la circulación, el estafilococo realmente hace destrozos. Puede ir al cerebro, puede producir abscesos. Un absceso es como un globo de pus. Ese es un absceso. Como un globito de agua con el que juegan en carnavales, igual un globito así, pero de pus dentro del cerebro, abscesos cerebrales, abscesos en el hígado, abscesos en el pulmón. Entonces, por no haber realizado una desinfección del lugar donde iba a trabajar, a Vidal, pues ya le ha arruinado su vida. Imagínense que le haya generado un absceso de pus en su cabeza. Eso va a reventar, va a quedar secuelado, tal vez no pueda mover una mitad de su cuerpo. Entonces, de nosotros depende, dentro del juramento hipocrático, dice primero no hacer daño. Primum non nocere. Entonces, no porque esté apurado, yo voy a ir directo a aplicar, no, es que, ¿dónde está la clorexidina? No hay, van a ir a la farmacia recién a pedir, no, ya tengo que ir, ya, sí mismo, y no. ¿No? Entonces, la desinfección es importante. Mucha gente ha muerto en la pandemia por no utilizar alcohol, por no desinfectar. La pseudomonas, tantas, todos hemos debido presentar diarrea en algún momento de nuestra vida, unos más que otros. Pero en nuestro país mueren muchos niños con diarrea. Y antes morían más. Ahora sigue muriendo, ya no tantos. Pero todo porque por no lavarnos las manos. El jabón igual es un desinfectante que todos lo tenemos. Ni siquiera digo un jabón importador. Jabón Patria o el jabón Bolívar o Astelas, todos sirven. Los que quieren cuidarse sus manos, pueden utilizar algo más suave, pero todos sirven. Hasta el agua solo sirve, pero no solita, ¿no? El agua te ayuda a disminuir la cantidad de gérmenes en el lavado, pero no los elimina. Si quieres eliminarlos, pues ya utilizarás jabón. Si quieres mayor seguridad, utilizarás tal vez alcohol más sencillo, ¿no? Entonces, la desinfección en bacteriología, en la vida del médico, es como, es parte de su vida diaria. Todo el tiempo, pasas por algún lugar y estás dando el desinfectante y el desinfectante. Vas a ver un paciente y ya el desinfectante. O quieres tocarlo, pero ya no, y el alcohol, no, se ha acabado, ya trae un alcohol. O sea, hasta te da cosas tocar al paciente, no porque el paciente tenga alguna enfermedad o algo,
ya como que vos no le quieres contagiar algo. Has llegado de la calle y en la calle estabas en el minibús, ahí estabas, o estabas abriendo la puerta, o por las gradas estabas subiendo, arreglando las barandas, o en el ascensor. Todo el tiempo nos andamos colonizando. Entonces, todo el tiempo también pues, tenemos que tener el hábito de agarrar alcohol, que es lo que está más disponible. ¿Ok? Entonces, con antisepsia no eliminamos, pero tratamos de eliminar la mayor cantidad de gérmenes de las superficies, pero sobre todo de la piel. ¿Y qué buscamos? Buscamos un estado de asepsia, que es un estado libre de microorganismos. Eso realizamos con la antisepsia. ¿Y qué es lo que logramos? Desinfectar una superficie. ¿Y cómo se define desinfección? Es el uso de procedimientos, porque yo estoy realizando cómo. Puedo desinfectar utilizando tal vez una pinza, con mi alcohol, con clorexidina o con peróxido de hidrógeno, con oxigenada, o con alcohol puro, con alcohol al 70% con mi pinza, realizo un procedimiento. Puedo desinfectar del centro a la periferia, puedo ir barriendo de un lado hacia el otro lado, otra vez. Entonces, la desinfección es un procedimiento. Igual van a realizar eso en el laboratorio. Es un procedimiento físico o químico para destruir la mayoría de las formas microbianas. Como les digo, pueden seguir siendo algunas formas viables. Obviamente voy a matar a las bacterias gram positivas, a un estreptococo, sí, con la desinfección. Pero puede que esa persona tenga otro tipo de germen, otro tipo de bacterias en su piel. Y hay bacterias que forman esporas. Una espora es una forma de encapsulamiento de la bacteria en el cual evitan ser eliminadas. Se encapsulan. Y esta espora puede sobrevivir ante altas temperaturas, puede sobrevivir al calor, a la sequedad, a los desinfectantes comunes. Entonces, a veces no puedo eliminar las esporas. Y a veces, aunque realice desinfección, puede producirse infección. Y, por ejemplo, si la superficie es igual, si todos los días está bien barridito el auditorio, pero si no lo desinfectan con una solución química, las esporas van a vivir ahí en la sequedad. Viven en la tierra las esporas por años. Pueden. Entonces, a veces, y con los desinfectantes comunes, no logramos, generalmente no logramos eliminar las esporas. Para eliminar las esporas necesitamos utilizar otro tipo de procedimientos, como la esterilización. ¿No? Pero ahorita hablando de desinfección y antisepsia, al hablar de piel, pues no podemos realizar esterilización. Otro tipo de gérmenes que son resistentes a los desinfectantes comunes también pueden sobrevivir lastimosamente aunque realicemos una buena antisepsia. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, virus, hongos, suelen sobrevivir a los procedimientos de desinfección. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la esterilización. La esterilización es el uso de procedimientos físicos o químicos para destruir todas las formas microbianas. Un procedimiento de esterilización es altamente efectivo, pero también tenemos que saber qué tipo de esterilización vamos a realizar. Por ejemplo, uno es el calor. El calor, utilizamos unos hornos. Calor seco, que puede ser como el horno en el que hacen sus pasteles, el chancho al horno, todo eso. Más o menos es un fundamento similar. ¿Qué necesitamos? Temperatura, necesitamos tiempo. Y hay otros en los que el fundamento igual es un horno, pero ya es húmedo, como la olla a presión. Entonces es un calor húmedo.
Son dos fundamentos diferentes. Uno, el que es calor húmedo, se utilizará para algún tipo de instrumentales, y el que es seco para otros. ¿Por qué? No se puede poner todos aquí o todos allá porque se pueden destruir. Por ejemplo, la ropa de trabajo. Si le pongo el calor seco, ya lo voy a utilizar un par de veces y luego al vestirme se van a usar. O en el calor seco, si pongo algunos instrumentales, igual puede corroerse el material. O, por ejemplo, si le pongo el calor húmedo, mis tornitas de algodón, mis materiales de curación, mis apósitos. Un apósito simplemente es una gasita estéril, doradita, ¿no? Con algodón adentro o sin algodón. Entonces, un apósito lo puedo poner en el calor húmedo. No, porque ahí todo va a salir así todo húmedo. Sí lo puedo poner al calor seco. Entonces, ya así poco a poco van a ir viendo qué tipo de instrumentales o qué tipo de materiales pertenecen a cada uno de los métodos de esterilización. Germicida. Un germicida se define como un germicida aquel elemento químico que puede eliminar todos los microorganismos, virus, bacterias, esporas, el bacilo de la tuberculosis, hongos, etc. Entonces, elimina toda forma de vida de una superficie. Eso es un herbicida. Y aquí, más o menos para que vayan diferenciando, desinfección más se refiere a productos químicos. Y esterilización, ya sobre todo a equipos de esterilización. Pero también hay productos químicos que se utilizan para esterilización y también hay gases que se utilizan para esterilización. También están los rayos ultravioleta. Ahora, ¿cómo destruyen las bacterias? Principalmente por estos tres mecanismos. Ya van a ver en sus clases de bacteriología, en las siguientes clases teóricas, que una bacteria, o sea, todas las bacterias son diferentes, ¿no? Pero más para clasificarlas, se las agrupa de acuerdo a las características estructurales que tienen. Hay bacterias que tienen membrana celular y pared celular. Hay otras que tienen flagelo. Hay otras que tienen carga genética, ARN. Hay otras que tienen carga genética tipo ADN, hablando de los virus. Hay otras bacterias que forman esporas. Hay virus que forman esporas, hay otros no. Por su tamaño, hay bacterias que son grandes y hay otras pequeñas, hay virus que son más grandes y otros pequeños, entonces sí se va clasificando los virus, las bacterias y también los hongos. Entonces, dentro de su estructura, básicamente todos los gérmenes tienen una estructura de ADN o ARN. Entonces, ese es su material nuclear, ¿no? Todas las células tienen ADN, pero en los virus hay virus que tienen ARN. Ahora, por estos mecanismos de destrucción, de esterilización y de desinfección, se destruye al germen atacando a su ADN en algunos casos, otros, los que son sobre todo desinfectantes, atacando a su membrana celular, y otros atacando a las proteínas estructurales que tienen, ¿no?, en su membrana celular, o por acción enzimática. Entonces son diferentes formas en las que, fundamentos en los que los desinfectantes y tanto los medios físicos y químicos destruyen a las bacterias, virus, hongos, etc. Por ejemplo, aquí dice, ¿no?, ¿quiénes actúan a nivel del DNA de los gérmenes? Las radiaciones, los rayos ultravioleta y las radiaciones ionizantes. Soluciones alquilantes, como glutaraldehído, formaldehído y óxido de etileno. Estas soluciones, porque son soluciones, son líquidos, y bueno, este es un gas.
igual son la forma de estos en los que atacan al ADN o destruyen el ADN, lo desnaturalizan. Y si se desnaturaliza su ADN, pues el germen es eliminado. Hay otros que destruyen las proteínas estructurales o las enzimas, como el calor, ácidos, álcalis, soluciones oxidantes como el peróxido de hidrógeno o el yodo, metales pesados como el mercurio, y hay otros que atacan a la membrana celular, como son los alcoholes, que actúan directamente sobre los lípidos de la membrana celular. El de las bacterias, su membrana celular es igual, no igual, es parecida a la nuestra, que está formada por lípidos. Entonces, el alcohol incluye esos lípidos. Fenoles, agentes tensioactivos, amonio cuaternario, jabones, detergentes. Entonces, ahora que vamos a ir hablando de varios de estos, pues ya tienen que saber a qué nivel producen muerte de los gérmenes. Vamos a empezar con esterilización. Ya hemos hablado de confinamiento, que se refiere a esterilización, y decimos que es un estado absoluto. Entonces, con la esterilización buscamos eliminar completamente al germen. Estos son los métodos, la clasificación de los métodos más utilizados. Vapor a presión, filtración, radiación ultravioleta, radiación ionizante de los físicos, los que utilizan vapor por gas, dióxido de etileno, vapor por peróxido de hidrógeno, gas plasma, y los agentes químicos, el ácido paracético y el glutaraleico. Y hablando de los agentes físicos, de la esterilización, más se utiliza para material. Puede ser ropa de trabajo, para camillas, o sea, no queremos realizar antisepsia de la camilla, ¿no? Lo que queremos es esterilizar el acto, realizar una desinfección para que quede estéril y ligero. Materiales de trabajo, instrumental quirúrgico, todo tiene que entrar a esterilización. Ahora, calor seco, calor húmedo. Mira, son iguales, ¿no? Este tiene aquí unas entradas, ¿no? Esto es para medir. A ver, primero este es un autoclave. El autoclave es el ejemplo más representativo del calor húmedo. Como les decía, el autoclave es como una olla a presión. Y aquí abajo se ponen soluciones, se pone agua. Y con el vapor y la presión que se ejerce en el interior, esa presión ayuda a destruir los gérmenes. ¿Qué más necesitamos? Temperatura. Tiene un marcador de temperatura desde aquí arriba. Y también medimos la presión en la atmósfera. Entonces, tiene un fundamento un poco más complejo que el del calor seco, en el que solamente controlamos el tiempo y la temperatura. El ejemplo más representativo del calor seco es el horno de Fulminel, pero que no se utiliza tanto ya actualmente en el comercio, porque produce destrucción del material. No se utiliza demasiado. Pero hablando del Fulminel, a mayor temperatura, aquí como ven en el gráfico, a mayor temperatura, menor tiempo de exposición. A menor temperatura, mayor tiempo de exposición. Es decir, si a 180 grados le voy a esterilizar mi equipo, solamente será 30 minutos tal vez suficiente. Si lo dejo más, ¿qué riesgo hay? Se puede destruir, primero
almacena también gases sociales, ¿no? De destrucción del material. El horno Pasteur, igual es otro tipo de horno en el cual utilizamos, se utiliza sobre todo para instrumentar. El fundamento ya lo hemos hablado, ¿no? Consiste en la destrucción de las proteínas. En la pasteurización, no es pasteurización, utilizando el horno Pasteur, podemos utilizar sobre todo para material que no se destruye, pero que hay que desinfectar. Por ejemplo, la vaselina. Nosotros utilizamos vaselina, por ejemplo, para colocar tapones nasales, vaselina sólida. En caso de hemorragias, ¿no? Tal vez alguno de ustedes acá en un hospital por metastasis, ya le hacen una columna, un tapón nasal, vaselina sólida, tapón. Pero siempre van a utilizar la misma vaselina. No, hay que desinfectar igual esa vaselina. Pero tienen que ponerlo tienen que esterilizarlo en un horno Pasteur, porque así no se va a destruir, no se va a disolver, no se va a secar, no va a arder. Entonces, tienen que saber qué cosas pueden utilizar en el horno Pasteur. Eso ya lo van a ver en su práctica, por ejemplo. El autoclave, que ya no utiliza la temperatura como acá, ¿no? 160 grados por 2 horas, o 170 grados por 1 hora, o 180 grados por 30 minutos, que son algunas recomendaciones en las cuales se puede utilizar el horno Pasteur. Pero el autoclave, que les he dicho que es como una olla a presión, se utiliza sobre todo para el material que es más termolable, que a temperatura mayor a 100 grados centígrados puede desnaturalizarse, puede destruirse. Entonces, se utiliza más para sustancias termolábiles. Se calienta el material por de 80 a 100 grados durante 30 minutos en días sucesivos con periodos de incubación entre ellos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el caso del material en el que utilizamos esterilización con calor seco, ponemos todo al horno, al cupinel, y luego ya en unos 30 minutos pues ya está todo listo, lo empaquetamos y está listo para utilizar. Si el cirujano necesita, va a haber una cirugía, ya pues despacha. Si van a hacer una punción lumbar, despacha otro tipo de técnica, pero ya está listo. En cambio, en el autoclave no pasa lo mismo. Como utiliza una menor temperatura, ¿tendré la seguridad de que he eliminado todos los gérmenes? No, porque utiliza una menor temperatura. Entonces lo que se hace generalmente es, como acá dice, no, 80 a 100 grados durante 30 minutos. Luego de eso, lo dejo como en reposo. Al día siguiente, los gérmenes que han logrado sobrevivir, o las esporas que han logrado sobrevivir, tal vez salgan de ese estado de esporulización. Y los nuevos gérmenes, los gérmenes que todavía queden, van a entrar en un nuevo proceso en el autoclave. Es decir, se va a volver a esterilizar en el autoclave. Y al día siguiente. Entonces, es como un protocolo. O sea, cada día se va a empezar a eliminar mayor cantidad de gérmenes. Y luego vamos a tener tal vez una mayor certeza de eliminación de la mayor parte de los gérmenes que se puedan encontrar. Dice, las endosporas que sobreviven pueden germinar en el periodo de incubación y luego son destruidas en el calentamiento. Fundamento de la esterilización por vapor. Como hemos dicho, sobre todo los métodos de esterilización, ¿dónde atacan? ¿Dónde afectan? Anemia o anemia, no, se trata de virus. Si trata de bacterias, las proteínas. Este es un autoclave, que hemos dicho que es un autoclave, es como una olla a presión, ¿no? Entonces, esta olla a presión, ¿cómo controlan la
través de un manómetro. También necesita un flujo de, en el interior, hay un recipiente que es donde vamos a colocar nuestro material, que generalmente es por niveles. Ponemos nuestro material acá y abajo hay un nivel de líquido, porque si es una olla a presión tiene que funcionar con agua, ¿no? En este caso, el agua va a ser agua destilada, agua destilada. Y luego va a tener una purga que es igual que las lavadoras, ¿no? Si queda agua abajo, pues suelta la llave para eliminar el líquido que tal vez está compuesto de hierro. Entonces, este es el fundamento. Y aquí regulan la temperatura. Aquí controlan el nivel de la temperatura. Entonces, el fundamento de un autoclave es un poquito más complejo que el de un cupiner, pero en realidad simplemente es como manejar una olla a presión, pero que tiene un termostato. Hay otro tipo de hornos, hay otro tipo de autoclaves que funcionan o que se utilizan con la llamada tyndalización, que es un calentamiento intermitente. Como dice acá, se calienta a 80 grados centígrados por 30 minutos, luego se incuba en medio de 24 horas a 35 grados, luego se vuelve a repetir este proceso por 3 a 5 días sucesivos. ¿Esto para qué? Para eliminar la mayor cantidad de gérmenes, que sobre todo se utiliza en algunos tipos de material. Este fundamento es similar a la pasteurización, que les voy a hablar después. A eso se llama efecto Tyndall. Calentar, enfriar. Calentar, enfriar. Y en el recalentamiento está la eliminación de los gérmenes. Estos son ejemplos de qué cosas se puede utilizar en materiales de vapor, es decir, en el autoclave. Hay hornos que funcionan con óxido de etileno. Igual el óxido de etileno, en vez de agua, se utiliza óxido de etileno y este óxido de etileno ayuda en la eliminación también de gérmenes. En vez de óxido de etileno y en vez de agua también podemos utilizar peróxido de hidrógeno a oxigenada, igual para otro tipo de materiales. Y ahí al último tenemos el calor seco. Ya les he adelantado, ¿no? Como es el efecto de la tyndalización, es igual. En vez de utilizar agua, utilizamos peróxido de hidrógeno. Esto es en realidad algo que tienen que saber. ¿Qué van a utilizar? O si tengo, por ejemplo, aceites o material tomado, ¿cuál es la mejor forma de esterilización? Ahí las opciones será tal vez miel que es calor seco, ¿no? Entonces la respuesta será calor seco. Vamos a pasar. Esterilización por gas plasma. Es igual, utilizando estos hornos, hay un efecto de pulverización de iones. Los iones, por un efecto de corriente y contracorriente, van por diferentes direcciones y ayudan a esterilizar los materiales. Se puede utilizar en diferentes sustancias, por ejemplo, se puede utilizar también peróxido de hidrógeno, pero el fundamento es el movimiento de iones. Todos conocen el fundamento de la microscopía electrónica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en la microscopía electrónica? ¿Cómo se ven las imágenes? Por el movimiento de iones, ¿no? El movimiento de los protones.
presenta es un fundamento similar, en el cual existe una pulverización a todo nivel de, de gases o de iones que a través del movimiento y el impacto con nuestro material, pues van eliminando los gérmenes de la superficie de todo lado. Es un movimiento más, es un procedimiento más. Como dice acá, es un método de esterilización, es el método de esterilización más caro de los textiles. El funcionamiento. Se crea un vacío 760 milímetros de mercurio hasta 10.300 milímetros de mercurio. Se inyecta una solución acuosa y se empieza a vaporizar y se difunde en toda la cámara en el interior del material a esterilizar. Como hemos dicho, podemos utilizar peróxido de hidrógeno, óxido de hidrógeno o vapor gas. Pasando a otras formas de esterilización, las radiaciones, sobre todo los extremos, ¿no? ¿Cuáles son los más nocivos? Los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos prácticamente no te esterilizan casi nada, pero los rayos ultravioleta, sí. La fuente más utilizada es el cobalto 60. Se utiliza para elementos que no soportan el calor y la humedad, como el autoclave y el tiner. ¿Qué cosas pueden esterilizar? Jeringas, catéteres, materiales médicos, otro tipo de materiales de origen biológico, medicamentos, alimentos, etc. Ahora, hablando de los agentes, ya, hablando de agentes químicos, hoy hemos hablado de los agentes físicos. Hablando de los agentes químicos, todos los agentes químicos son soluciones. Entonces, hay soluciones que funcionan como desinfectantes o como o que cumplen ambas propiedades, dependiendo, por ejemplo, la concentración. Por ejemplo, el alcohol. ¿Qué porcentaje se utiliza el alcohol para desinfectar las manos? Al 70%. Si utilizo al 100%, ¿qué creen que pasa? Al 100%, lo único que voy a producir es fijar al germen. Si hablamos de una bacteria, fijar a la bacteria. ¿A qué me refiero fijar? Es como congelar. Le echo alcohol puro y se fija. Muchos se forman esporas. Y ahí es como si estuvieran congeladas. Cuando desaparezca el alcohol de su superficie, van a estar nuevamente brillados. Y si utiliza un alcohol al 50% o al 40%, lo que pasa es que es más agua que alcohol. No voy a eliminar una buena cantidad de gérmenes. Tal vez algunos, los más rápidos, pero otros, los más o menos fuertes, no van a ser eliminados. Por eso se ha visto que la concentración ideal para utilizar alcohol es al 70%. Con ese porcentaje cumple una función bacteriostática, es decir, los congela, y bactericida, también los mata. A ese porcentaje elimina la mayor cantidad de gérmenes. Porcentajes menores, esto igual ustedes lo están revisando. Porcentajes menores al 70% son poco efectivos y eliminan la menor cantidad de gérmenes. Y porcentajes mayores
fijan a los gérmenes y no los eliminan. O sea, no es bueno que sea muy suave ni muy concentrado. 70%, 75% esa concentración. Entonces, el alcohol, dependiendo de la concentración, puede funcionar como desinfectante o como seco. Fenoles, jabones, detergentes catiónicos, soluciones cloradas, ácidos y álcalis. Formaldehído. ¿Qué características tienen estas soluciones? Que se pueden utilizar en piel. En cambio, los antisépticos, sobre todo, se pueden utilizar también en piel, pero también se pueden utilizar en superficies. Como les había dicho, no voy, si quiero desinfectar esta mesa, no voy a meter la mesa si quiero esterilizar esta mesa, no lo voy a meter al cocinar, no bardeo. Entonces utilizo compuestos químicos que tienen capacidad antiséptica, sobre todo el óxido hidrógeno, materiales pesados. Otro tipo de agentes químicos, bueno, el óxido de etileno y hemos hablado, es un fundamento del tiempo de uso. Igual les voy a pasar la diapositiva, porque hay algunos tienen mucha letra, no mucha, pero ahí no vamos a alcanzar. El fundamento del óxido de etileno, las características de la temperatura, cómo se tienen que utilizar estas cámaras de óxido de etileno, que más o menos el fundamento es similar al del autoclave. Algunas formas químicas. Esterilización con formaldehído. El formaldehído es una solución fórmica que se utiliza igual que el peróxido de hidrógeno, igual que el óxido de etileno, en cámaras específicas, en hornos específicos. Es un sistema muy poco usado, realmente, porque tenemos otros métodos de esterilización que son muy eficientes, pero que se puede utilizar. De todas formas, es un equipo muy caro que también ya está pasando a la historia de la medicina, ¿no? Ya no se utiliza tanto. El glutaraldehído, soluciones igual, son químicos que generan o que nos ayudan a esterilizar superficies. Tanto el formaldehído y cámara o el glutaraldehído son productos químicos que se utilizan para superficies. Ya ingresando a desinfección, que es esto más rápido, es una eliminación selectiva, como les he dicho, no es un estado absoluto como la esterilización. La desinfección es un estado relativo. Vamos a eliminar gérmenes, tal vez se utiliza sobre todo para superficies y para la piel, pero no estamos seguros de haber podido eliminar todas las bacterias. No hay una seguridad. Para estar seguros teníamos que utilizar un producto químico que sea mucho más fuerte y lastimosamente no podemos utilizar eso sobre el piel. No, lo primero es no hacer daño. Igual dentro de los alcoholes, el alcohol etílico o isopropílico al 70%, como dice acá, concentraciones menores al 45%, tienen una actividad incierta. Entre el 40 al 70%, el 45 al 70% eliminan menor cantidad de gérmenes y, como les había dicho, mayor al 70% son más bacteriostáticos. Ya. Desinfección y antisepsia, 2 minutos de contacto mata casi el 90% de los gérmenes vitales. La clorexidina. Hay clorexidina jabonosa y también está la clorexidina no jabonosa, que se utiliza la jabonosa en procedimientos quirúrgicos, la que no jabonosa se utiliza para desinfectar, para realizar procedimientos como punciones, instalación de catéter,
punción lumbar, etcétera, se utiliza para procedimientos en la piel. Por ejemplo, si quiero realizar una punción lumbar, porque pienso que el paciente tiene meningitis, tengo que ver cómo está su líquido cefalorraquídeo, le voy a puncionar la espalda, pero no voy a utilizar algún desinfectante como la iodopovidona o el alcohol iodado, porque voy a pintar con alcohol iodado y luego que ya está desinfectado, que probablemente está bien desinfectado, pero voy a introducir mi trocar y puedo introducir el yodo al interior del conducto raquídeo y puedo producir una meningitis hipoquímica, puedo producir una severa lesión de la inervación periférica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Después de la iodopovidona y con alcohol blanco, es decir, con alcohol 70%, quitar la mayor parte de alcohol iodado que queda en la superficie. Pero utilizar dos soluciones para una superficie, a veces utilizamos la clorhexidina, que tiene muy buena capacidad antiséptica, que es muy buen desinfectante, que se utiliza en la mayor parte de los hospitales. Esto ha ido dejando de lado el agua oxigenada, que casi no lo utilizamos ya, el alcohol como solución. El alcohol lo utilizamos más para desinfectar nuestras manos, pero para desinfectar superficies del cuerpo casi no lo utilizamos. Lo que utilizamos más es la clorhexidina. Y esta clorhexidina en una concentración menor se le enjuague bucal, ¿no? Enjuague bucal de clorhexidina al ¿cuánto por ciento? 0,2% de que se le enjuague bucal, o al 0,1%. Entonces, como enjuague bucal tampoco es dañino, no es nocivo para la piel y lo utilizamos sobre todo para desinfectar superficies del cuerpo en procedimientos. Detergentes catiónicos, como el amonio cuaternario. Igual, muy diluido. La dilución igual es práctica, la van a hacer seguramente con sus docentes. Se utiliza sobre todo para ambientes. Igual desinfectamos superficies. Lo que se utiliza en la temporada de COVID con amonio cuaternario, desinfectaban las escuelas, ¿no? Tenían que desinfectar con amonio cuaternario y porque un casquito les puede alcanzar para toda la semana, porque se diluye mucho. Es una solución muy fuerte, pero no se utiliza para la piel. No se utiliza en tejidos. Las soluciones de cloro, como ya hemos dicho, el hipoclorito de sodio es más utilizado al 0,3%. Es la clásica lavandina, igual nos ayuda para desinfectar superficies, sobre todo el piso. La iodopovidona. Después de la clorhexidina, la iodopovidona es otro de los antisépticos más utilizados, muy buena capacidad antiséptica, mata la mayor parte de los gérmenes por su combinación, ¿no? Es una solución que mata muchos de las esporas. Similar a esta está el alcohol iodado, que es una combinación de alcohol y yodo, pero que igual ha ido quedando en desuso porque el alcohol, a la concentración en la que se prepara, no es muy buen bactericida y el yodo a la concentración diluida tampoco. Lo que se utiliza más es la iodopovidona. El peróxido de hidrógeno, igual en las cámaras, como les decía, se utiliza bastante, pero para piel casi no se utiliza el peróxido de hidrógeno. Antes, todos los botiquines utilizaban alcohol iodado y peróxido oxigenado. La oxigenada no es un buen antiséptico. Es un antiséptico, sí, pero no es un buen antiséptico. Así que pues ahí se van quitando de esas botiquines. El formaldehído. El formaldehído igual es una solución
esterilizante o desinfectante. Cuando se mete en un horno pasteur, en un cupinel o en un autoclave, utilizamos estas que se llaman cintas testigo. Estas cintas testigo cambian su estructura a una determinada temperatura y a un determinado tiempo de exposición. Por ejemplo, han puesto el material, encima le ponen una cinta, porque es como un masking. Le ponen ahí, digamos, esta telita, un trocito, y cuando acaba el procedimiento, está la temperatura adecuada, está por el tiempo de exposición adecuado, y sacan su material y revisan la cinta testigo. La cinta testigo cambia de color. Cuando cambia de color significa que el material ha sido esterilizado adecuadamente. Pero si se mantiene tal como está, entonces no. Algo ha fallado. El tiempo, tal vez, o tal vez la temperatura a la que ha ingresado al horno. Entonces, esto igual lo van a ver cuando vayan al hospital. Necesitamos un material para un catéter, un material de función o un material de osteosíntesis o cualquier. Les van a dar el material, siempre viene con sus cintas testigo, que es una forma de garantizar que ese material ha sido utilizado adecuadamente. Aquí dice, ¿no? Antes, después, ¿no? ¿Cómo queda esta cinta testigo después de que el procedimiento ha sido adecuadamente realizado? Lo último, factores que afectan la potencia del desinfectante. No todos los desinfectantes van a tener la misma capacidad o las mismas propiedades o la misma efectividad en todos. Va a depender mucho de la temperatura, del lugar, digamos, no es igual utilizar un desinfectante a 6.000 metros de mar, el tiempo de exposición de los diferentes métodos, la concentración de la piel, como puede ser una escuela, bueno, o al 2% o principal en la boca, la concentración es importante, la presencia de materia orgánica y son tejidos, obviamente, si quiero desinfectar una superficie, ya tengo escogido mi desinfectante, pero si tengo una herida y al medio, igual ya tengo que cambiar de desinfectante probablemente porque puede ser muy invasivo, la presencia de lesiones en la piel. Por último, las características del microorganismo hacen mucho. Como les decía, pues todos deben tener esta filosofía espiritual en nuestra piel, pero tal vez alguien tiene un tipo de gérmenes más, ¿no? Por más que comemos nuez ahorita, todos los hemos desinfectado bien, yo no les aseguro que el 100% no va a tener alguna infección en el sitio de función. Puede que alguien sí lo tenga, porque puede que tenga otro tipo de gérmenes también. Entonces va a depender mucho de las características del microorganismo. Hay microorganismos que son, por ejemplo, esto para cerrar, por ejemplo, al hospital cuando viene un niño así viene con tos, con neumonía, tiene neumonía. Ya
ya sé qué antibiótico le voy a poner. ¿Por qué? Porque sé que viene de la comunidad. Es decir, los gérmenes de la comunidad, ya sé cuáles son. No serán los mismos gérmenes aquí que en Estados Unidos y que en Europa, pero sé cuáles sí hay aquí en Bolivia, cuáles sí hay en el Alto y en La Paz. Y ya sé qué antibiótico utilizar de primera línea. De todas formas, le voy a mandar un cultivo, voy a mandar a sembrar su sangre y voy a ver qué germen crece. Probablemente estoy en lo correcto y que el antibiótico que estoy iniciando le va a caer muy bien. Pero puede que no. Hay un pequeño porcentaje de que el germen que le desarrolle sea un germen resistente. Que de la comunidad también llegan al hospital, pero son muy resistentes. Entonces, por más que yo piense que estoy utilizando el antibiótico correcto, el desinfectante correcto, estoy realizando el procedimiento de manera correcta, puede que no lo estoy curando los 10 años, una semana va a estar perfecto, nadie se puede garantizar eso. No sabemos de qué germen puede estar colonizado. Así que a partir de ahora, pues quiero que todos con sus transportes, que al 70% caminen en